Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Em, este taller, la verdad, es un taller que yo tuve algunas preguntas sobre si darlo o cómo adaptarlo, digamos. Tengo la sensación que tal vez un poco va a ser el enfoque del taller, que Hemingway ha ido quedando como una figura que no es tan fácil de traducir a nuestra época, no es tan fácil de leer desde el siglo XXI. No solo porque representa, vamos a decirlo así, cierta forma de masculinidad que después encontramos en Carver o en Bukowski o en otros autores, sino porque construyó una relación muy particular entre experiencia y ficción, donde digamos que primero había que vivir para después poder narrar, y entonces aparece todo el campo semántico de la guerra o de la revolución o de la caza, etcétera, y donde esos escenarios exigen un tipo de coraje físico y de destreza y de riesgo, que yo creo que para pensar nuestro siglo, ese campo semántico, digamos, entró bastante en crisis, ¿sí? De hecho, si uno tuviese que pensar en un tipo de ficción que hoy trabajaríamos cerca de Hemingway, podemos pensar en las ficciones del yo, ¿sí? En las enunciaciones en primera dentro del campo de la ficción, pero que han tomado otra forma, mucho más intimista, más periférica, donde los escenarios históricos más en sentido fuerte no son tan frecuentes. Entonces, la pregunta del taller sería cómo podemos acercarnos a Hemingway desde el siglo XXI. Y las dos respuestas que tengo, que son provisorias, pero que me parecen bastante sólidas, digamos, es desde la técnica y desde la teoría sobre el cuento que propuso. Ahora bien, uno de los problemas con Hemingway, igual que con Faulkner, es que muchas veces sus declaraciones están muy lejos de la verdad, vamos a decirlo así, muy lejos de lo que realmente se encuentra en su trabajo. Por ejemplo, en una entrevista en Paris Review le preguntan a Faulkner si le interesa la técnica, y Faulkner dice, por supuesto no me interesa, la técnica es un medio para otra cosa, qué sé yo. Y cuando uno va a sus libros, es evidente que no solamente le interesaba, sino que leía y pensaba desde ahí. Entonces, ¿cómo hacer para deducir una teoría del cuento, en el caso de Hemingway, que no está o que no siempre encontramos en sus declaraciones? Porque muchas veces cuando vamos a sus declaraciones, él parece que escribe como viene, digamos, ¿no? Se sienta y escribe sin reflexionar y etcétera. Entonces hoy vamos a empezar esta búsqueda de una teoría del cuento y de una práctica del cuento con dos relatos, un canario para regalar y colinas como elefantes blancos, y vamos a empezar a ver qué tipo de poética o qué tipo de construcción eh, de procedimiento se dibuja ahí. Para esto vamos a tener que hacer una breve historia. Yo le pido disculpas, creo que hay gente que ya hizo algún taller conmigo sobre cuentos, cuento moderno, etcétera. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la diferencia entre el cuento clásico y el cuento moderno para poder ver dónde cae Hemingway dentro de esa distribución. Entonces, tenemos una hipótesis general, que es la hipótesis de Ricardo Piglia en Tesis sobre el cuento, que es un cuento siempre cuenta dos historias, ¿sí? Una historia que podríamos decir que está en la superficie, que está a la vista del lector, y una historia que está sumergida y que eventualmente en el cuento clásico emerge en el final. Es decir, la función del final en el cuento clásico es que aparezca esta segunda historia. Piglia dice además que cada una de estas dos historias, vamos a llamar historia uno, historia 2, historia A o historia B, se cuenta de un modo distinto. Trabajar con dos historias, dice Piglia, requiere trabajar con dos sistemas diferentes de causalidad, que no necesariamente quiere decir la causalidad del realismo y la causalidad del fantástico. Esto lo podríamos ver, por ejemplo, en un cuento como El almohadón de plumas. Ahí sí podemos ver claramente que la causalidad de la superficie es la causalidad del realismo
Ella está enferma y está siendo tratada como una paciente por la medicina tradicional, y en el final aparece la causalidad fantástica donde esos especie de vampiros, parásitos en el almohadón son lo que la están consumiendo. Pero esto no necesariamente siempre es así, digamos. A veces la causalidad de la superficie y la causalidad de lo sumergido son del realismo, pero son dos sistemas distintos. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas y Piglia añade antagónicas. Antagónicas en el sentido de que no, una tiene que prevalecer sobre la otra para que funcione el cuento. ¿Sí? Lo vamos a ver muy bien esto en Un canario para regalar, que es un gran cuento con final clásico, digamos. Eh, los elementos esenciales del cuento, entonces, tienen siempre una doble función y son usados de manera distinta en cada una de las historias. Por ejemplo, el almohadón de plumas. Cualquier enfermo tiene un almohadón, de modo tal que el almohadón es un elemento trivial en la historia de superficie, pero es un elemento constitutivo para la historia sumergida. ¿Sí? El mismo se llama, le dice Piglia objetos dobles, ¿sí? Porque son vistos por distintas lógicas al mismo tiempo. Y son como el punto de cruce de de la doble construcción. ¿Se ve? Son como donde se juntan, pequeños momentos donde se juntan las dos historias. Uno no lo sabe, y por eso hay una frase de Cortázar que a mí me gusta mucho, que es el final del cuento es como es el trampolín psíquico del lector, porque claro, en el cuento clásico, que es el cuento que usaba Cortázar, aparece la otra historia y es como si uno la hubiera tenido siempre adelante y no la vio hasta el final, digamos. ¿No? La sensación de cómo no me di cuenta si estaba todo ahí, ¿no? Una especie de truco de magia. Entonces, la verdad de una historia dependería para Piglia del argumento simétrico que se cuenta en secreto. Incluso la verdad de la superficie está conectada con la verdad que está sumergida. Por ejemplo, la enfermedad va a encontrar su verdad en la historia sumergida. ¿Sí? El cuento trivial de la mujer en el tren de Un canario para regalar, o sea, podría haber sido una historia trivial que no merecería un cuento, y sin embargo merece un cuento porque hay algo que está pasando que nosotros no sabemos que lo hace fundamental. ¿Sí? Bien, entonces, ejemplos más o menos para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de cuento clásico. Bueno, Poe, Quiroga, Cortázar, Mariana Enríquez, ¿no? Esto quiere decir que la forma del cuento clásico, si bien sufrió transformaciones, no se dejó de usar. Todavía tenemos autoras contemporáneas que que lo utilizan, digamos, ¿no? Dijimos, el almohadón de plumas es un buen ejemplo, pero Berenice de Poe también es un gran ejemplo de este tipo de relatos donde ¿no? Poe hereda a este narrador exaltado, al borde de sus pasiones, que viene del romanticismo, y lo convierte en estrategia. Entonces es un tipo que está tan centrado en sí mismo, habla tanto, habla hasta por los codos y cuenta su monomanía y la enfermedad y qué sé yo, y esa es la estrategia para esconder la verdadera historia que es Berenice, su catalepsia y el enterramiento viva. ¿Bien? Una cosa que sí va a cambiar, o sea, que sí va a aparecer como novedosa en el cuento clásico contemporáneo, en el cuento clásico a partir del siglo XX, son los arcos temporales. Ustedes, si han leído cuentos del siglo XIX, ya sea norteamericano, inglés, ruso, van a ver que por lo general los cuentistas intentaban contar vidas, y si no vidas, muchos años. Las historias dependían de, no sé, piensa en La dama del perrito de Chekhov, que ahora vamos a ir, ¿no? Necesitamos varios años para contar esa historia. En Berenice pasa lo mismo y así, son casi biografías. En cambio, en el cuento a partir del siglo XX empieza a aparecer el cuento de escena, el cuento de arco de tiempo corto. ¿Cuánto tiempo dura Corina como elefantes blancos? 15 minutos. Los 15 minutos que esperan ahí.
Entonces fíjense cómo se concentra en un punto todo el sentido del cuento. Esto también es una transformación que Hemingway va a utilizar muchas veces. Los dos cuentos que vamos a ver hoy una es un viaje en tren, que está bien, es un viaje largo, pero es un viaje de días, un viaje en tren. La otra es una espera de un tren en un bar. Eh, bien, entonces, al cuento clásico, ahora vamos a repasar lo que Nabokov llamaba las amputaciones que hizo Chekhov sobre el cuento clásico. Nabokov tiene una clase bellísima en su curso de literatura rusa sobre Chekhov y lo que propone es la idea de que el bueno de Chekhov agarró la forma del cuento heredada, que es la forma clásica, y lo amputó. ¿Qué le amputó? Bueno, sobre todo le amputó el final. ¿Qué quiere decir que le amputa el final? Quiere decir que si en el cuento clásico el final es el lugar donde va a emerger la segunda historia, la historia sumergida, y es el lugar donde se va, por lo tanto, a localizar el sentido, al quitarle el final, lo que desaparece del cuento moderno que inaugura Chekhov es el lugar del sentido. Si nosotros hiciéramos una especie de breve historia, ahora vamos a ir, ya veo la cara de Laura que está pensando, ahora vamos a ir. Pero si uno hace una brevísima, un resumen de la historia del cuento, hay que pensar que el relato, que el cuento es la forma literaria contemporánea más asociada al relato oral, ¿sí? El cuento viene del relato oral. Y les diría, viene de la fábula. ¿Qué había en el final de la fábula? La moraleja, ¿sí? El sentido en su forma más pedagógica, si se quiere. Bueno, el cuento romántico y el cuento clásico ya no tienen moraleja, porque están, digamos, se están independizando de sus funciones pedagógicas, pero todavía conservan la ilusión de que en el final va a estar el sentido. ¿Cuál es el problema de esto? Vamos a decirlo de esta forma. El problema es que la experiencia, ahora vamos a abrir este tema, la experiencia no viene con sentido. Uno, por ejemplo, se muda. Bueno, al final, cuando termina de abrir la última caja en su casa, en su nueva casa, no aparece el sentido ahí. Uno se separa, el primer día después de separarse, no aparece el sentido de la separación ese día. Hay una escisión entre experiencia y sentido. Esto es lo que nota Chekhov. Y como nota esta decisión entre experiencia y sentido, es que escribe cuentos donde no está necesariamente narrado el sentido de esa experiencia. Entonces, en el final de un cuento de Chekhov uno dice, ¿y qué pasó? ¿Sí? A partir de esta amputación que hace Chekhov, va a haber tres tipos de cuento modernos. El cuento que narre solamente la experiencia sin el sentido, por ejemplo, La dama del perrito. El cuento que narre solamente el sentido, pero no sabemos de qué experiencia, y ahí aparecen las epifanías joycianas, ¿sí? Ahora vamos a ir. Nosotros diríamos la caída de ficha, digamos, ¿no? Uno está, después de mudarse, hace 3 meses, va al supermercado, escucha a alguien decir algo en la fila del supermercado o escucha una canción y cae el sentido. Esa es la epifanía. Y después cuentos que con arquitecturas bastante enredadas, hay que decirlo, logran contar experiencia y sentido. Pero ya no como en el final del cuento clásico, sino como dos eventos que están separados. Para pensar eso les recomiendo mucho un cuento de Sherwood Anderson que se llama Lámparas apagadas, donde ustedes van a ver que hay dos personajes, digamos, a un personaje le sucede la epifanía y otro, que es el padre, esconde el sentido. Entonces el lector tiene acceso a las dos cosas porque tiene acceso a lo que recuerda el padre en tanto sentido y acceso a la epifanía en tanto la revelación que tiene la hija, pero la hija no accede a la verdad. A lo que accede es a una especie de iluminación. Una iluminación que se podría traducir en, mi papá no es la persona que yo pensé que era. El lector accede a la verdad porque
tiene la memoria del padre y accede a la epifanía de la hija, pero ellos entre ellos no accede cada uno a su momento de verdad. Bueno, tres formas de cuento. Cuento que cuenta la experiencia, cuento que cuenta el sentido, cuento que intenta narrar las dos cosas de una forma muy enredada. ¿Sí? Eh, una cosa además que va a decir, esto nos interesa sobre todo para, bueno, para los dos cuentos de hoy. Una cosa que va a decir Nabokov sobre Chekhov es que la historia está basada en lo que él llama un sistema de olas o de tonalidades o de estados de ánimo que van creciendo uno sobre otro, ¿no? Esto se ve muy bien en Colinas, ¿no? Que empiezan una charla trivial, pero que después hay una tensión, pero ¿no? Van pasando como olas sobre el estado de ánimo de los personajes. Eh, entonces, al intentar romper Chekhov la estructura cerrada del cuento, aparecen preguntas que antes no teníamos. Por ejemplo, una de las que más nos va a interesar en este taller, que es, ¿qué es un evento? ¿Dónde empieza y dónde termina un evento? Esto lo vamos a ver muy bien en Colinas dentro de un rato, pero yo les hago una introducción a esa pregunta por la vía de ese cuento. Digamos que la experiencia que intenta capturar Hemingway en Colinas como Elefantes Blancos es la discusión sobre un aborto, que no sabemos si va a suceder o no. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo empezó ese evento? ¿Cuando se conocieron? ¿Cuando ella quedó embarazada? ¿En la primera discusión? ¿En la segunda? ¿En la tercera? ¿En la que estamos leyendo? Que no sabemos qué número de discusión es, pero sabemos que hubo otras. ¿Y cuándo termina? ¿Cuando toman la decisión? ¿Cuando deciden seguir juntos a pesar de la decisión? ¿Cuando deciden separarse a pesar de la decisión? ¿Se ve? La pregunta sobre qué es un evento, cuándo empieza y cuándo termina, es una pregunta central, porque Hemingway acá tomó una decisión muy especial, que es narrar algo que está en el medio, que no narra ni el comienzo del conflicto ni el final del conflicto. ¿Bien? Entonces, que empiezan a haber relatos que narran trayectos intermedios de un evento completo y hacen sentir al lector que puede intuir la presencia del comienzo y que incluso pueden intuir cuáles son los finales más verosímiles para ese evento. ¿Sí? Yo, de hecho, después podemos jugar el juego de qué creemos que puede pasar con esa pareja. Bien, y Chekhov además pensaba que el autor debía renunciar a la subjetividad y convertirse en testigo imparcial, como si fuera un reportero de la vida de sus personajes. Y esto me va a interesar especialmente porque ustedes saben que Hemingway, siendo joven, fue periodista, muy poquito tiempo, pero se llevó algunas herramientas que ahora vamos a repasar. Entonces, eh, bueno, voy a pasar por un momento previo para llegar ya a los cuentos. Eh, Cuando Chekhov deja así el cuento mutilado, vamos a decirlo de esta forma, empieza a aparecer la pregunta de, bueno, o sea, está bien, es cierto, la experiencia y el sentido no vienen juntas, entonces la forma clásica del cuento era un poco, vamos a usar esta palabra, era un poco mentirosa en relación a la vida, porque en la vida las cosas no suceden así, pero entonces, ¿cómo aparece el sentido en la vida, ¿no? Entonces, ahí decíamos, aparecen una serie de tres autores muy importantes, que son Joyce, Sherwood Anderson y Catherine Menfield, que empiezan a trabajar con las epifanías. ¿Sí? ¿Qué son las epifanías? Bueno, Joyce, como en el resto de su obra, estaba interesado en reutilizar conceptos que vienen de la religión, secularizarlos y utilizarlos para el arte. Entonces la epifanía viene de la tradición cristiana. Hay, creo que son tres las epifanías que se cuentan en el Nuevo Testamento. Yo me acuerdo ahora de dos, pero capaz que alguien me ayuda. Digamos, hay una que es cuando nace Jesús y los reyes magos lo reconocen. Esa es una epifanía, un momento de revelación. La segunda es cuando Juan el Bautista lo ve llegar a Cristo y
le es revelado que quien está frente a él es el Hijo de Dios, y hay una tercera que no recuerdo. Pero lo cierto es que la epifanía funciona como una revelación. Lo que va a intentar Joyce es construir una epifanía profana, una epifanía de la vida cotidiana. De hecho, Joyce, que era una especie de megalómano, estaba convencido de que había inventado un género, que existía el cuento, existía la poesía, existía la novela y existía algo que él había inventado que eran las epifanías. A tal punto que la primera vez que se va de Dublín, que va a París, le deja a su hermano Stanislaus todo lo que había escrito, entre ellos muchas epifanías, y le dice que si algo le va a pasar, que nadie sabe por qué le iría a pasar algo al joven James Joyce, eh, la tarea de Stanislaus era enviar ese material a todas las bibliotecas del mundo, incluida la del Vaticano. ¿Sí? Ese era el nivel de seguridad con el que manejaba Joyce su descubrimiento. Pero bueno, vamos a ver cómo la describe. En Stephen el Héroe dices, una repentina manifestación espiritual, sea en la vulgaridad del habla o del gesto, o en una memorable fase de la misma mente. Creía que el hombre de letras debía registrar estas epifanías con sumo cuidado, ya que estos eran los momentos más delicados y evanescentes. Es decir, cuando dice habla vulgar o en el gesto, está diciendo es lo más trivial de nuestra vida cotidiana, donde suele presentarse esto que llamamos la caída de ficha, donde se nos revela el sentido de algo que hemos vivido en otro momento. ¿Sí? Si se quiere, bueno, por eso Freud y Joyce estaban muy cerca muchas veces, digamos, ¿no? Al punto que cuando le preguntaron a Joyce por Freud, hizo una especie de chiste diciendo que Joyce en alemán se pronunciaba Freud. Lo que estaba encontrando Joyce es que el sentido se encuentra, puede verse muchas veces en experiencias muy triviales, muy cotidianas, en elementos muy triviales. Y que por lo tanto, la tarea del escritor, dice, es tratar de capturar estos momentos delicados donde aparece el sentido. ¿Sí? Todo Dublineses, su libro de cuento, está trabajado sobre eso. Bueno, muy bien. La teoría del iceberg, que es la que vamos a nosotros a ver en el taller, digamos, sobre todo la semana que viene, es una formulación que viene después de la amputación de Chekhov y después de la epifanía joyciana. Es un tercer momento de transformación dentro de esta línea genealógica del cuento moderno. ¿Sí? Para decirlo de otro modo, Hemingway no hubiera podido pensar la teoría del iceberg sin la amputación del final de Chekhov y sin la posterior relocalización del sentido de Joyce en las epifanías. ¿Bien? Eh, bien, vamos sí ahora a el primer cuento. Eh, que no sé por qué está desordenado. Deme un cachito que se me desordenó. Bien, un canario para regalar. Eh, digamos que Hemingway sistematiza una teoría de la forma del cuento, que es la que conocemos como teoría del iceberg, y la dice de la siguiente manera. Si un escritor en prosa conoce lo suficientemente bien aquello sobre lo que escribe, puede silenciar cosas que conoce, y el lector, si el escritor escribe lo suficientemente, con suficiente verdad, tendrá de estas cosas una sensación tan fuerte como si el escritor las hubiera expresado. La dignidad del movimiento de un iceberg se debe a que solamente un octavo de su masa aparece sobre el agua. Un escritor que omite ciertas cosas porque no las conoce no hace más que dejar lagunas de lo que describe. Entonces, lo que propone Hemingway es escribir un octavo, vamos a ponerlo en términos matemáticos porque total, para eso estamos acá, escribir solo una parte de lo que sabemos de la totalidad. Y acá es donde vuelve Colina como elefantes blancos y yo le decía, bueno, de toda esa totalidad que seguramente Hemingway sí conocía, cómo se conoció esa pareja, cuándo se enteraron de que ella estaba embarazada, cuándo empezaron a discutir, cómo terminó esa historia, todo eso, nosotros vemos
uno de los momentos, un octavo de la historia. ¿Sí? Piglia lo resume así. Dice, para Hemingway, en un cuento, lo más importante nunca se dice. ¿Sí? Y esto tiene dos, si se quiere, dos formas de pensar. Por un lado, nunca se dice la totalidad del evento. Nunca se muestra la totalidad del evento, desde que empezó la discusión hasta que se tomó la resolución. Pero además nunca se dice las palabras claves que podrían llevarnos a la historia sumergida. La palabra embarazo no aparece, la palabra hijo no aparece, la palabra aborto no aparece, ¿no? Hay todo un campo semántico que está anulado, solo se habla de una pequeña intervención, ¿sí? Y lo que hace es restringir todo un campo semántico y hacer que el lector sienta, como la presencia del iceberg, de lo que se está hablando por omisión. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a lo que Hemingway se lleva del periodismo, porque me interesa ponerlo en relación al autor o al narrador como reportero de sus propios personajes. ¿Sí? Y acá lo voy a vincular con una figura que también es muy siglo XX, por otras razones, o tal vez por las mismas, que es Rodolfo Walsh. Porque parecen haber hecho caminos inversos. Si Hemingway llevó cosas del periodismo hacia la literatura, Walsh se lleva procedimientos de la novela a la no ficción, ¿no? Entonces, esos caminos cruzados nos interesan. Un poco porque también nos muestra que los géneros son campos contiguos, que son permeables y que muchas veces lo que está en un lado se pasa fácilmente hacia el otro, digamos, ¿no? Que no es tan fija que los géneros no son eventos tan quietos. ¿Sí? Entonces, cuando Hemingway tiene 18 años, trabaja unos meses nada más como periodista en un diario de Kansas y se lleva de ahí un manual de estilo que lo va a acompañar durante toda su carrera, que yo les voy a leer algunas de las indicaciones que daban. Use frases cortas y primeros párrafos cortos. Utilice un idioma vigoroso. Sea positivo o no negativo. Esto tiene que ver con los verbos, ¿no? Con cómo usar los verbos. Evite el uso de los adjetivos, especialmente de los extravagantes. Acorte párrafos. Nunca emplee dos palabras cuando una debe bastar y utilice verbos de acción. Bueno, esto que es una especie de manual básico de un periodista, de hecho, dado a la crónica, ¿no? Alguien que va a ver, no sé, una manifestación y tiene que escribir sobre la manifestación, y entonces, ¿cómo se escribe sobre la manifestación? Bueno, este sería un buen manual de estilo para escribir ese tipo de crónica. Finalmente se termina convirtiendo en el estilo de Hemingway, ¿sí? En la forma en la que van a funcionar los narradores de Hemingway. ¿Cuál es el efecto que tiene? Bueno, voy a decirlo así, devuelve a la prosa cierto tono documental. Pero es un tono documental que ya no es el tono del naturalismo del siglo XIX, porque el naturalismo del siglo XIX, Emile Solá, para dar un nombre, dependía mucho de las descripciones, dependía mucho de el efecto eso que Barthes llamaba el efecto de realidad. Y en el medio pasa esa especie de bomba atómica en el campo de la literatura, que es el modernismo, Virginia Woolf, Joyce, Proust, de hecho, y entonces ya no se puede volver al naturalismo, o no se puede volver tal cual había quedado. Entonces Hemingway utiliza algunos procedimientos del periodismo para volver a un tipo de narración que tiene un tono documental sin valerse de la descripción. A tal punto, eso lo vamos a ver muy bien en un canario para regalar, a tal punto de que el narrador de un canario para regalar es una primera que no parece una primera, Ujú, ¿no? ujú, Bien. Entonces, desarrollemos un poquito el cuento, digamos, el cuento del canario. Es fácil de desarmar porque tiene, digamos, un único escenario, que es un tren en el que viajan por Francia. La historia tiene tres personajes: una mujer americana, una esposa, un marido.
entre ellos tres se da una especie de conversación casual, poco estúpida, ¿no? Esas que aparecen en las salas de espera o en los transportes públicos. La diferencia acá es que el relato tiene el tiempo del viaje y el viaje es un viaje de días, ¿no? Es mucho más extenso que una sala de espera. Y la historia es que la señora americana compró un canario y se lo está llevando a su hija, que sufre una especie de depresión o de tristeza porque rompió con su novio suizo, ¿sí? Esa es, digamos, la historia de superficie, la historia uno. Nosotros estamos viendo el momento donde se lo está llevando, no sabemos qué efecto puede tener en la hija ese regalo, porque la confianza además entre los personajes que no se conocen, a diferencia del otro cuento, es más bien frágil. Entonces acá lo que está omitido no está omitido por exceso de confianza, como en Colinas, sino por una falta de confianza. ¿Sí? Gente que se conoció en un tren. Y entonces vemos que la esposa está especialmente interesada en conocer esa historia. Y nos llama la atención. ¿Sí? Ahora bien, un elemento clave del cuento, que tiene 1700 palabras, es que el narrador en primera persona aparece después de que llevamos leídas 700. Claro. Entonces, ¿cómo construyó Hemingway la imagen de un pensamiento tan neutro para ese hombre que puede confundirse con un narrador omnisciente? ¿Sí? Porque no es lo mismo suponer que el narrador es un narrador, digamos, demasiado entrometido en lo que está narrando, y entonces cuando aparece la primera persona es, ah, claro, el que está opinando sobre esto no es el narrador, sino el personaje. Pero acá tenemos un omnisciente muy limpio, digamos, muy poco dado a la opinión, simplemente describe lo que está pasando y finalmente está muy involucrado, es el tercer personaje. ¿Sí? Y por último, vemos que en la historia 2 aparece en la última línea, son 8 palabras que hacen Ujú, ingresar la segunda historia. Volvíamos a París para establecernos en residencias separadas. ujú, Y entonces entendemos que lo que estaba contando la mujer era espejo para la esposa de lo que ella estaba viviendo. Y que posiblemente estaba encontrando algo del sentido de su propia experiencia en eso que narraba el otro. ujú, ¿Sí? A mí siempre me llamó la atención una coincidencia, digamos, que es solo una coincidencia, pero que es una coincidencia interesante, que es comparar este relato con una de las cartas de Walsh cuando muere Vicky, su hija, cuando la asesinan, que es la carta a Vicky. ¿Sí? ¿Por qué me interesa? Porque ahora vamos a ver que hay algunas similitudes, pero en principio porque hay una pregunta sobre cómo se narran los hechos, que aparece tanto en Hemingway como en Walsh. ¿Sí? Y entonces, el problema no es tanto o sea, no solo es cómo captar la experiencia, sino cómo transmitirla, con qué herramientas narrarla. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerdan, él está en una reunión militante, Walsh está en una reunión militante, escucha por radio que abatieron a Vicky, se santigua, él que ya no creía en Dios, y levantan la reunión. ¿Sí? Escuché tu nombre mal pronunciado y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme cuando era chico. Después de esa imagen se describe a sí mismo. Escribe, anoche tuve, perdón, describe un sueño. Anoche tuve una pesadilla torrencial, en la que había una columna de fuego, poderosa pero contenida en sus límites, que brotaba de alguna profundidad. Que es una pesadilla casi sin ningún contenido, digamos. Si un analista se enfrentara a esto, no sabe muy bien qué hacer porque es bastante abstracto todo, digamos, ¿no? Simplemente hay violencia y cosas. Y después escribe, hoy en el tren, un hombre decía, sufro mucho, quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Ese desplazamiento de la palabra al otro, donde el otro enuncia lo que nosotros quisiéramos decir, a esto Piglia le llamaba el punto ciego de la experiencia. Escuchar en un otro
lo que nosotros estamos pensando. O narrativamente poner en palabras de otro lo que quisiéramos decir en primera. Bueno, ¿qué está haciendo la mujer que escucha con atención la historia del canario? ¿Sí? Está escuchando de alguna forma su propia historia, con las diferencias seguramente del caso, con las distancias, pero lo que está haciendo es mirarse en ese espejo. ¿Bien? Entonces me interesa ya la idea de un tipo de relato que desplaza, que tiende a poner en boca de otros. ¿Sí? Y que entonces, si bien tenemos, por supuesto, la forma del cuento clásico en este caso, no tenemos la aparición del sentido. ¿Sí? Tenemos simplemente la coincidencia de dos situaciones simétricas, pero no hay un sentido para la experiencia. ¿Bien? Y ahora en Colinas como elefantes blancos, que es tal vez uno de los cuentos que más me gusta de Hemingway. Eh, en principio, volvamos a la pregunta de qué es un evento. Porque, como decíamos, este es un evento que nosotros podemos notar su totalidad, pero no va a ser narrada para nosotros. Entonces, vamos a jugar este juego. Yo creo que hay cuatro desenlaces posibles. Un desenlace es, tienen el hijo y quedan juntos. Otro desenlace posible es, lo tienen pero se separan. Un desenlace, el tercer sería, no lo tienen y siguen juntos. Y el cuarto, no lo tienen y se separan. ¿Cómo hizo Hemingway para que nosotros sepamos que de esos cuatro no hay las mismas posibilidades para todos? Que unos son más verosímiles que otros. ¿Sí? O sea, ¿cómo permite... Eso es hacernos ver el iceberg, digamos, ¿no? Hacernos sentir la presencia del iceberg. No están en igualdad de condiciones. O sea, si bien son posibilidades las cuatro, no están en igualdad de condiciones. ¿Sí? Esa es la primera lección magistral que nos da Hemingway con este cuento. La segunda es entender que una conversación, sobre todo una conversación de este estilo, no puede estar, o sea, un cuentista inexperto, diría yo, intentaría hablar, hacer que los personajes hablen todo el tiempo del problema. Y Hemingway se da cuenta que eso es imposible. Entonces divide la conversación por tramos. ¿Qué vamos a beber? ¿No? La primera parte de la charla, trivial, no indica nada. Ella dice que las colinas se parecen a elefantes blancos y entonces vemos la tensión que hay entre ellos. No sabemos de dónde viene. Hay una especie de sed de nuevas experiencias que están como vinculadas a tomar y probar cosas nuevas, ¿no? ¿A qué sabe el regaliz? Entonces empieza una charla sobre de qué va eso. Eh, y el cuarto tramo, que es donde nos metemos ya en el conflicto del cuento, dice, la cerveza es buena y fría, dijo el hombre, es deliciosa, dijo la chica. La verdad es que se trata de una operación de lo más simple. ¿Cómo pasamos del gusto de la cerveza al tema? ¿Sí? Bueno, esto creo que a todos nos asombra, pero en la vida real sabemos que funciona así. Que no tenemos a no ser que digamos, bueno, vamos a sentarnos a conversar, ¿no? El terror de cualquier persona, hoy tenemos que hablar. A no ser que sea así, lo que pasa es, digamos, que las conversaciones se van vertiendo, van entrando y saliendo del tema. Después hay algo que ya ustedes saben que existe algo que se llama descripción extendida, que es, por ejemplo, cuando Tolstoy decía, el vestido de Ana Karenina era, uno sabía que venían 3 o 4 páginas donde íbamos a conocer absolutamente todo del vestido, de la tela, de quién lo había cosido, de cómo brillaba con tal luz, etcétera. Chekhov, haciendo economía, como siempre, dijo, bueno, tengo que poder encontrar una vuelta a esto, e inventó algo que se llama descripción por detalle.
La descripción por detalle es que un elemento nos dé cuenta de la totalidad. Entonces, cuando el hombre le dice a Chick que la verdad es que se trata de una operación de lo más simple, lo siguiente que leemos es: la chica miró al suelo donde se apoyaban las patas de la mesa. Ese bajar la mirada nos está dando una cantidad de información. O sea, el narrador acá podría expandirse, decir ella estaba nerviosa y trató de evitar la mirada y entonces encontró que debajo... No, no. Un solo gesto que nos permita entender el estado de ánimo. ¿Sí? En este cuento hay uno de los detalles que más me gusta, que es cuando él mira, bueno, ahora vamos a ir. Eh, entonces, siguen la conversación sobre la operación sí o no hasta que llegamos al quinto tramo. ¿Sí? Y ella dice: y podríamos tener todo esto, y podríamos tenerlo todo, y cada día hacemos que sea más imposible. Ustedes fíjense que no solamente acá se trata ya de hablar de distintos temas, el sabor de la cerveza o la operación, sino de lo concreto y lo abstracto. O sea, cómo ella está hablando del tema, pero incluyéndolo en una zona mucho más abstracta de la conversación, que es el tenerlo todo. Podríamos tenerlo todo. ¿Qué quiere decir exactamente con tenerlo todo? ¿Qué es exactamente lo que están perdiendo? ¿Sí? Esa conversación, que también es parte del asunto, viene directo de una cosa muy concreta que es operación sí, operación no. Entonces Hemingway ya no modula solamente entre temas triviales y temas conflictivos. Ahora modula entre lo concreto y lo abstracto. ¿Sí? Esta parte va a terminar eh, cuando ellos digan: es nuestro, dice él. No, no lo es, y una vez que se lo llevan ya no puedes recuperarlo. Bueno, no se lo han llevado, dice él. Bueno, espera y verás, le dice ella. Y entonces el sexto tramo del cuento, donde él le dice: no quiero que hagas nada que no quieras, volvemos a lo concreto. ¿Sí? Y aparte tenemos un dato ahora, que es que las dos veces que fueron al tema concreto fue él quien lo propuso. Ella parece estar escapando del tema. De hecho, vamos a ver que en un momento le pide que dejemos de hablar. ¿Sí? Cuando ella le dice: podríamos quizá dejar de hablar de esto, él tiene un gesto ahora. Recuerden, ella había mirado, o sea, había bajado la mirada y se había encontrado con el piso, y ahora es él. El hombre mira las valijas donde están las etiquetas de todos los hoteles donde habían dormido juntos. Ese detalle vale el cuento, porque Hemingway encontró un objeto capaz de narrar la historia de esa pareja. Es muy difícil realmente encontrar un objeto que condense tanto sentido y que además sea muy verosímil que está ahí. Están las valijas suelen tener las etiquetas arrancadas de los lugares donde hemos ido. Ellos están en un viaje, se ve hace mucho tiempo, y el hombre encuentra lo que está en juego en ese objeto que condensa todo. ¿Sí? Eh, Él intenta insistir, ella no quiere seguir hablando. Entonces sale la mujer, que es dueña del bar, y les avisa que el tren está por llegar. Él se levanta, lleva las valijas a la estación, vuelve, y el diálogo final, que es memorable, porque le dice: ¿te encontrás mejor? Me encuentro bien, dijo ella, no me pasa nada, me encuentro bien. Y uno sabe, porque lo puede escuchar, que en esa doble aseveración de que se encuentra bien, lo que está diciendo es que se encuentra muy mal. Entonces Hemingway ya a esta altura nos hace escuchar el estado de ánimo del personaje con una simple repetición de lo que dice ella. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar ordenar. O sea, son dos cuentazos. A mí me gusta más Colinas porque me parece que tiene todo lo que es Hemingway, digamos, pero son dos grandes cuentos. Uno tiene efectivamente el final del cuento clásico, en el sentido de que había una historia sumergida que no estábamos viendo, y en las 8 palabras finales de Un canario para regalar, esa historia emerge.
Y decíamos que lo que emerge entonces no es el sentido estrictamente del cuento, sino que nos damos cuenta que el interés de la esposa por el relato de la madre era el interés de alguien que está buscando un espejo donde mirar su propia experiencia. Y que ahí Hemingway es muy inteligente porque lo que está buscando la mujer en última instancia es una epifanía. Es algo que le acerque sentido de lo que está viviendo en ese momento. Entonces ahí tenemos ya un movimiento, vamos a decir así, narrativo muy genial. Y en Colinas, lo que tenemos es primero, es casi una obra de teatro, en el sentido que está estructurado plenamente en el diálogo, ¿sí? Es muy visual, no hay demasiadas descripciones. Esa conversación tiene el sistema de oleajes que habíamos visto en Chekhov, ¿sí? En el sentido de que hablan del gusto de la bebida y después hablan de la operación y después hablan de el tenerlo todo y después volvemos a la operación, ¿no? Esas olas que se van sumando, pero que además ya las cosas van quedando tenidas de lo anterior. Entonces, cuando vuelven a hablar del gusto de la bebida, todo lo anterior ya tiñó ese tema de conversación, digamos, y ya no es el mismo. Después tenemos los dos grandes momentos del detalle, digamos, ¿no? Ella baja la mirada y Hemingway lo cuenta diciendo que se miró la punta del zapato, vamos a decirlo así. Esto viene además de una escena increíble de Madame Bovary. En Madame Bovary, no sé si recuerdan, cuando Charles le pide al padre de Emma la mano de Emma. Bueno, el padre dice, bueno, tengo que consultarlo con ella, por supuesto. Entonces entra a la casa, él espera afuera y pasan largos 40 minutos, que es una forma de decir que ella no estaba muy convencida, porque vieron que en el romanticismo hubiesen sido segundos, ¿no? O sea, ella está, y ella tiene que pensarlo largos 40 minutos, digamos. De hecho, hay artículos enteros escritos sobre los 40 minutos que León está ahí esperando que le digan que sí o que no. Cuando finalmente él entra a la cocina, ya con el sí dado y como pretendiente, Flaubert se pone a describir el piso. ¿Por qué? Porque él no le puede sostener la mirada. Está tan nervioso. Entonces, el narrador describe lo que el personaje está viendo por un estado de ánimo que no está dicho, ¿sí? Entonces, en la cocina hay una especie de hojitas que son movidas por el viento y la mirada de Charles persigue las hojitas y el narrador persigue el movimiento de las hojas, todo para decirnos que está muy nervioso. Hemingway dice en algún lado, yo leo Madame Bovary por lo menos una vez por año, digamos. Bueno, se nota, porque cuando ella baja la mirada y se mira la punta de los zapatos, lo que no nos dice el narrador es que baja la mirada porque quiere evitar el tema. Nos vamos a dar cuenta enseguida, pero no lo dice. Y después, el otro gran hallazgo, el que me parece tal vez el mejor de del cuento, es las etiquetas en la valija. Porque encontró un objeto que condense, es muy difícil encontrar un objeto que condense tanto sentido y que sea al mismo tiempo tan trivial. Y en el final, distinto al del cuento clásico que es un canario, acá el final queda completamente abierto, no sabemos qué se va a decidir, pero tenemos un estado de ánimo, y tenemos un estado de ánimo que fue capturado por la simple repetición de una frase. Estoy bien, estoy bien. Doble afirmación vale negación, está mal. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una... por eso me parece, digamos, que habíamos arrancado diciendo para qué nos sirve Hemingway en el siglo XXI. Bueno, nos sirve en principio porque las técnicas, más allá de la experiencia, son increíbles, ¿no? Y todavía se puede narrar así. Todavía se puede utilizar esta caja de herramientas que es Hemingway para narrar, más allá de que las experiencias como la caza o la guerra no nos interesen o no estén en la orden del día o sean distintas a las que eran en, en el siglo XX. Eh, por otro lado, como suele pasar, la figura pública de Hemingway, o la que él
quiso construir como figura pública está tan atada, ¿no? Ese archivo debe ser el escritor más fotografiado del siglo XX, Hemingway, posiblemente, ¿no? Entonces está tan atada la figura pública a él con armas, él bebiendo, él en África y qué sé yo, que es muy difícil tratarlo en términos técnicos. Pero lo cierto es que cuando uno lo va a leer desde ahí, lo que encuentra es que hay, y mucho de eso, que por supuesto no está trabajando con la experiencia, o sea, digamos, transcribiendo la experiencia directa. ¿Bien? Así que bueno, ahora, si quieren, abrimos la charla y pensamos un poco qué nos parecieron los cuentos. La semana que viene vamos a trabajar otro tema, que es el tema de la totalidad en Hemingway, que es una totalidad distinta a la de Faulkner, pero que me interesa mucho compartir con ustedes porque tiene que ver con estos seudónimos, o no son seudónimos, sino alter egos que se construyen en la literatura, ¿no? Y cómo se va reconstruyendo una biografía ahí, y quién es Nick Adams para Hemingway. Pero bueno, ahora charlemos en principio del iceberg y los dos tipos de finales. Bueno, yo quería decir una cosa, que así como que el final para mí está develado en Colinas como Elefantes Blancos, porque si bien ella dice, estoy bien, él le dice como 2 o 3 veces, si no querés no lo hacemos, si no querés no lo hacemos, si no querés... Entonces ya es que lo van a hacer y se van a separar, porque para mí queda súper claro eso. En esa insistencia de decir que está bien y en esa insistencia de yo hago lo que vos quieras, que ya sabemos que es todo lo contrario, ahí ya no hay mucho margen para imaginar. Eso de ese cuento. No sé si otra persona tiene otro punto Está de bien, vista. Estela, pero ¿no te parece hermoso, digamos, que eso o sea, no nos es mostrado por Hemingway? No, 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 es sentido. Uno lo escucha, le resuena y Eso, dice, este es el único final posible. Pero exacto, por supuesto que no, él no deberá ningún final. Y eso es lo lindo, como hace Chekhov, ¿no? También. exacto. Esto, primera de las cosas, alucino, es no entendí lo del aborto. No lo puedo creer, pero no lo entendí. Entendí lo de la operación y me la pasé preguntándome de qué era la operación, porque era tan importante la operación. Y dije, no, pero la frenología, la Mm, cosa esa de el electroshock y todo eso, no entendí. Era una operación importante y no la entendí. Así que es como distinta la interpretación en este está bien, momento para mí. Eh, tengo, pensando en el cuento, esta cosa de, hay un evento, digamos, hay, eh, me cuesta pensarlo como evento, hay un hecho alrededor del que giran las cosas, eso, así lo siento más que como evento, no lo... ¿ah? Hay algo que podría ser una bisagra en la vida de los personajes. Ah, me gusta la descripción, de nuevo, como interpreté mal de movida, en una de esas interpreto mal todo lo demás, pero esa situación de estar en una cosa que involucra a los dos y involucra muy fuertemente a cada uno, en eso de uno toma una decisión, y digo uno, no estoy hablando de los personajes, así Sí, que sí me pegó, uno toma una decisión por uno, pero si estás conviviendo con alguien, lo tenés que incorporar, y es cosa de ida y vuelta de cuando están ironeando los dos lados dentro del mismo personaje, me parece que está fantástica, esas idas y vueltas que por ahí de repente es lo que vos llamás olas. Me parece que hay también un juego en donde van para un lado y para el otro, acerca de no quién tiene el control, pues no es el control de sino, no es la expresión más adecuada, no me sale en este momento la adecuada, pero es como quién va a ganar. mm, Eh, y,
En mi interpretación, este va a voto para que él se quede, digamos, porque se siente presionada por la situación. En mi interpretación, aparentemente podría tener las dos opciones, porque de alguna manera está desapegado. Esa cosa de se va al bar y espera, ella le Mm. dice se vaya y él se va al bar y espera. Eh, no sé en términos de evento, pero para mí es la relación y es el poner eh, tanta emoción junta dentro de ese diálogo no hablado, de hecho. O sea, todo Ahí, lo que ahí pasa en va, el diálogo pasa por adentro de eso. Que ahí va. me... Me parece que ahí tenemos la oportunidad, digamos, de volver un poquito a la idea de cuál es el iceberg, digamos, del cuento. Porque hay un iceberg, efectivamente, en la restricción, o sea, en Hemingway anula un campo semántico completo, ¿no? O sea, no va a nombrar, ya no la palabra aborto, que sería, digamos, demasiado explícita, no va a nombrar la palabra embarazo, no va a nombrar la palabra hijo, no va a nombrar ninguna, o sea, utiliza una que sea incluso, como te pasó Laura, que sea confusa, o sea, que pueda utilizarse para otras situaciones de la vida, una intervención o una operación, de modo tal, digamos, que hay ya un primer iceberg, que es el iceberg de qué está hablando esta gente. Y que cuando uno hace el ejercicio de chusma nomás, digamos, de, no sé, en el subte o en el bar, escuchar la conversación de al lado, tiene una sensación muy parecida, digamos. Entrás in media res, escuchás tres o cuatro palabras, tratás de guiarte a ver hacia dónde están yendo, además te guías si hay o no tensión en lo que se está discutiendo, si estamos de acuerdo o en realidad es una discusión un poco encubierta. Entonces ahí ya tenemos un gran iceberg, digamos, que es el sobreentendido. Que a mí lo que me gustaba de leer estos dos cuentos juntos es que hay un tipo de iceberg que se construye entre la gente muy cercana, muy íntima, porque justamente la intimidad supone el sobreentendido. O sea, no vamos a volver a nombrar las cosas desde el principio porque venimos hablando de esto hace días. Posiblemente esa misma mañana tuvieron una discusión similar y esa noche tengan otra, digamos. Pero y la del canario es el iceberg está en que son desconocidos, entonces no nombran las cosas completas justamente por una cuestión de pudor, ¿no? Dos formas distintas de llegar a un resultado similar. Esa es una de las construcciones del iceberg. Y después está la otra, que es la del evento. El evento puede ser, voy a utilizar unas líneas de Eliot que Piglia usa como epígrafe en Respiración Artificial, que es, teníamos la experiencia y perdimos el sentido, solo el sentido restaura la experiencia, ¿no? Que habla de esta escisión entre experiencia y sentido, en la cual se basa, digamos, buena parte de la lectura del siglo XX. Y entonces ahí aparece justamente la pregunta sobre la experiencia. La experiencia se debería medir en eventos. Los eventos son algo más que el hecho cotidiano. El evento es un algo lo suficientemente importante como, por ejemplo, para poner en crisis una pareja, como por ejemplo para, ¿no? Un evento. Que por supuesto y gracias a Dios no tenemos todos los días en nuestras vidas. Hay muchos días de nuestra vida donde tenemos hechos que no son eventos. Como la literatura suele narrar las cosas importantes, digamos, lo que se hace la pregunta por el evento, cómo se narra el evento, digamos. Y una respuesta que me fascina mucho, que después se la lleva Carver, por ejemplo, en su literatura, es que se pueden narrar, el evento puede ser narrado completo tomando solamente una parte de él. Que contando una sola escena de un evento que está compuesto de muchas escenas, podemos dar cuenta de la totalidad. A esto se le llamó minimalismo y entonces se empezó a construir una estética y en Argentina hace unos años había un montón de autoras y autores trabajando con la estética del minimalismo. El que inicia esto es Hemingway en algún sentido, que es bueno, yo te voy a narrar una escena intermedia de una secuencia mucho más larga y vos vas a poder capturar la secuencia completa por la única escena que tener.
Y ese es el otro iceberg, la otra forma del iceberg en Hemingway. El evento se diferenciaría de la descripción de algo que pasa en que el evento justamente tiene algo importante que va a pasar después o algo distinto. Supongo que no es solamente un suceso cotidiano, sino que el evento se desprende algo del evento, más allá que lo cuentes o no el final. Más o menos sería Exacto. esa la definición del Sí, evento. sí, pero yo te diría algo más, Patricia, que Mm. es, Hemingway nota, igual que Joyce, igual que otros autores, una relación muy particular entre lo importante y lo trivial. Y voy a decirlo de esta forma. Por lo general, las experiencias importantes encuentran su sentido en lugares triviales. Mm. Hay un cuento de Chekhov que se llama El estudiante, que es un pibe que, eso, es un estudiante que está por Pascuas, creo, en casa de sus padres, pero que se aburre, entonces sale a pasear, medio que se lleva mal con los padres, entonces tampoco quiere estar tanto tiempo en la casa, y ya de noche, volviendo a su casa, se encuentra con las viudas, que son madre e hija, y las dos quedaron viudas. Y entonces el pueblo las conoce como las viudas. Y Mm. se queda un rato charlando con ellas y les cuenta porque sí, digamos, porque estaban ahí alrededor del fuego y es Pascua y qué sé yo, le cuenta las tres negaciones de Pedro a Cristo, ¿no? Una parte de la vida de Cristo que ellas no conocían o que no recordaban. Y entonces la hija se pone un poco nerviosa, pero la madre se larga a llorar. Y él se va, un poco incómodo, o sea, se da cuenta que tocó una fibra, se va incómodo, y el cuento termina sin que sepamos nunca en dónde resonó, en qué experiencia importante resonó ese cuento trivial que contó el estudiante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me interesa, digamos, en función de decir, bueno, sí, los eventos importantes hay que narrarlos, pero también se puede narrar el evento insignificante que te hace acceder al sentido de eso otro que sucedió en otro momento. Por ejemplo, imaginemos un cuento donde esta misma mujer, She, 5 años después, pasa por la puerta de un negocio donde se venden escarpines y se larga a llorar, Mm. ¿no? Bueno, o Ujú. sea, es inexplicable para quien no haya leído este cuento por qué Chic está llorando frente a esa vidriera, ¿no? Esa relación entre trivial e importante, digamos, me parece que es fundamental para entender lo que está intentando tanto Joyce como Hemingway, digamos, ¿no? La idea de que no hay esa escisión, digamos, de que lo importante es solemne y que viene con una carga y qué sé yo. Bueno, sí, en el momento en el que lo estás viviendo lo vivís de una forma más o menos solemne, pero después posiblemente terminás encontrando el sentido en una canción de Radiohead a las 2 de la mañana en insomnio, digamos. Juan, ¿puedo decir Obvio, algo? sí, 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 Con respecto a las opciones de del finales de las colinas, esa, sí. a mí me parece, no recuerdo lo que dijo la compañera, como que para ella había un solo final. Me parece que para mí, estoy en la opuesta, ¿no? Creo que dijo, tiene el hijo y se separan, algo así. No, no tienen el hijo y se separan. No, bueno, no tienen el hijo y se separan. Y yo digo, no tienen el hijo y siguen juntos, porque ese hecho de que él pone las valijas y esa cosa oscura de ella es como, la veo como sometida en esa Bueno, decisión. y la No pregunta ahí sería, sé, ¿y por cuánto tiempo siguen juntos? no sé. Ah, claro. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Pero ven, o sea, lo interesante, digamos, es Mm, que creo que estamos todos de acuerdo en que él va a sí, ganar la discusión. De que, de sí, que, de por que eso. justamente Sí. ella le pide que no hable más porque en algún punto ya saben los dos ¿Qué que va a la decisión la pasar? tomó él Sí, y que no sí, van a tener hijo. sí. Ahora, yo estoy de acuerdo que no van, o sea, en una sociedad como la norteamericana, donde el divorcio existe hace un montón de tiempo, y, digamos, y no es tan, o sea, ¿no? El protestantismo en ese sentido no es el catolicismo, entonces el divorcio no es el evento que es en los países católicos. eh, Tengo
tengo la sensación de que en algún momento se van a separar. Yo no sé si inmediatamente después del aborto o 2 años después. Eso ya estamos especulando en algo que Claro. igual estoy seguro que Hemingway sí sabía, ¿eh? O sea que si uno le preguntaba a Hemingway por la historia completa, él te la contaba hasta el último día. Pero lo cierto es que lo que me parece de una maestría muy impresionante es que hace, un poco como hacía Henry James, hace llegar a las lectoras y a los lectores a las mismas conclusiones sin ser explícito, solamente Mm, con el arte de la sugerencia, digamos. sí. Yo estoy de acuerdo con la primera chica, que a mí también me resultó como que no siguen, o sea, tienen el aborto y no siguen. Ya cuando empezó me parecía una pareja que medio como que se estaba peleando, que no estaba bien. Cuando empieza, yo justo lo estaba buscando, ¿no? Cuando dice, parecen elefantes blancos, cuando habla de las colinas, dice, nunca vi uno. Y ella dice que, bueno, sí, no podrías haber visto uno. Dice, podría. Que vos digas que no podría haberlo visto, no significa que no lo... no. Entonces ya ahí empezamos medio mal, ¿eh? No, no, Eh, es que o sea, esa es la sensación inmediata de que están en tensión, digamos. Porque Sí, además, ahí ya algo, empezamos y dijimos, ¿qué pasa? Bueno, pero al- viajaron mucho juntos, así que ya Sí, se bueno, pero conocían ahí ya eso. empezamos medio mal, ¿no? pero a mí lo que me gusta mucho, digamos, es que para mí la imagen, Colinas como elefantes blancos, es una imagen muy fuerte, digamos, poéticamente muy fuerte. Y entonces cuando ella le pregunta si si yo me opero, digamos, ¿te vas a volver a emocionar cuando diga cosas como que las colinas se parecen a elefantes blancos? Porque ella se da cuenta que dijo una genialidad y que él se la debería haber reconocido porque no es insensible, digamos, a la poesía y que no lo está haciendo simplemente porque el otro tema le preocupa más. Hay Claro. algo, perdón, Sí, obvio. en la parte, digamos, de que no se ve del iceberg, que ubica como algo central el deseo de ella dentro de lo que es el cuento, me parece. Leyendo un poco sobre el cuento, digamos, vi que había como un cierto debate de si era un cuento antifeminista o profeminista, y lo loco que es un poco las dos cosas. Eh, o por lo menos eso percibí yo, ¿no? Con el accionar de Mm. él, intentando presionarla y al mismo tiempo ubicando, sin decirlo explícitamente, como algo central el deseo de ella todo el tiempo. Como que la decisión es de ella en última instancia. Sí, igual yo quiero decir, o sea, si el debate es si Hemingway era o no feminista, podemos decir no, no lo era y seguir adelante, porque no, o sea, no estaba en su campo de interés. O No, sea, no. no, no. Entonces, o sea, es como. Sin embargo, sí me parece que él tiene una sensibilidad para entender cómo ese tipo de, por ejemplo, coincidimos en que él la está presionando para que tome una decisión. Mm, La sensibilidad de Hemingway para entender cómo funciona ese tipo de presiones, que no son necesariamente del orden de la imposición, digamos, sino del orden de una discusión que puede llevar días o semanas, ¿no? Y hacer sentir al lector el cansancio que tiene ella sobre esa misma discusión. mm, ¿Cuántas veces discutimos el mismo tema? Hablemos de otra cosa. Eso es lo que me parece que técnicamente es impresionante, digamos, porque ya no es un in media res que te hace saber lo que pasó antes, te hace sentir el peso de lo que hubo antes, digamos. El diálogo del por favor, por favor, por favor. Eso es increíble. Es Y que después, él no sé, siempre se maneja con certezas. Porque ella le dice, bueno, le empieza a decir, yo voy a ir con vos, me voy a quedar, solo dejan entrar solo sé que dejan entrar a uno, bueno, qué sé yo. ¿Y qué vamos a hacer después? Vamos a estar bien después, igual a como estábamos antes. ¿Qué te hace pensar eso? Es lo único que nos molesta, es lo único que nos hace infeliz. O sea, él tiene toda la respuesta. sí, Para mí, yo quiero, o sea, voy a ser de defensor del diablo porque total, estamos acá para dale, eso, digamos. dale, total. A mí me parece, digamos, que hay una especie de ruptura en la normalidad que él sí extraña. O sea, que para mí el detalle de las valijas es significativo porque él también está perdiendo algo.
en la Ujú. pérdida o sea, y ella es mucho más inteligente que él. Cuando ella le dice, ya no vamos a poder tenerlo, o sea, esa vuelta a la normalidad no es posible. O sea, no puedo, o sea, si suprimimos este elemento, no vamos a volver a donde estábamos. Es porque ella es mucho más inteligente que él. Yo creo que él está convencido de que sí pueden volver a la normalidad, Mm. porque simplemente es un evento que podemos atravesar y chau. Y ella sabe que no, que justamente ese tipo de discusiones donde él la presionó y donde se pusieron las cosas como se pusieron, hace que ya no puedan. Tomen la decisión que tomen. Eso es de una, no sé cómo decirlo, digamos, o sea, Sí. hay que, y sobre todo en un cuento estructurado solamente en diálogo, donde casi todos creo que lo hemos leído en traducción, no en lengua original, y que sin embargo sentimos cómo modulan las voces, ¿no? El tono de él, el Lo tono voy a de ella, escuchar. cómo ese por favor repetido habla de un hartazgo, cómo ese estoy bien, habla de que está mal, cómo él, vos decís que no lo vi, pero yo lo podría haber visto, habla de un fastidio. No, es muy Todo. expresivo en los diálogos. Pila tiene una tesis interesante sobre los diálogos de Hemingway, que es que, o sea, ahora si ustedes miran novelas o cuentos, casi todo el mundo utiliza la codificación del diálogo que abrió Hemingway, digamos, que es una codificación de frases cortas y con réplica, digamos, ¿no? Siempre como con muy, como si fuera picanteando al otro, digamos. Por supuesto que no todas las conversaciones en el mundo son así. Hay conversaciones donde la gente habla más largo, cuenta una historia y el otro le responde más largo, ¿no? O sea, hay formas de diálogo distintas, pero en la literatura se puso de moda el diálogo a los Hemingway. Y Piglia decía una cosa que es entre divertida, pero también interesante, que es que posiblemente la forma del diálogo de Hemingway nace en las conversaciones telefónicas. Porque dice, cuando la gente necesitaba hablar, pero para hablar tenía que pagar, necesariamente construía economía de lo que tenía que decir. Decía todo, o sea, la mayor cantidad de sentido posible en la menor cantidad de palabras, ¿no? Imaginemos, no sé, una charla a larga distancia donde vos tenés que pagar, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Tenés que pagar un montón de dinero y entonces concentrás sentido, casi que ni decís sola, vas directo al punto, ¿no? Bueno, Pili decía, hay algo en las conversaciones de Hemingway que se parecen a ese tipo de conversación casi telegráfica que se da en las llamadas telefónicas. Lo cual me interesa porque es también cómo afecta, o sea, por ejemplo, vamos a ponerlo en nuestra época, cómo afecta el chat de WhatsApp nuestra forma de hacer economía en el lenguaje y qué tipo de diálogo daría para llevarlo a la ficción, ¿no? O sea, cómo las tecnologías o las situaciones sociales afectan el lenguaje de determinada manera que después la literatura absorbe, ¿sí? No es lo mismo Igualmente el escribir, otro cuento me parece que es totalmente distinto, ya no tiene frases cortas, tiene muchas descripciones. No sé, yo no leí tanto a Hemingway, pero no sé si la mayoría de los cuentos pertenecen a uno u otro. O sea, que el final es, que hay una historia, otra sumergida y que mm, quizás, pero en el primero es de lo más clásico. Lo que pasa es que el arco de tiempo es muy cortito, el arco de tiempo es muy pero cortito y además hay algo que es que si bien aparece una segunda historia que estaba sumergida, no aparece el sentido de esa historia. Es decir, la primera no se llena del sentido de la segunda, sino que la segunda está buscando el sentido en la primera. O sea, no se nos revela por qué se separan. De hecho, podría ser la misma pareja. Si jugamos un poco con la imaginación, podemos decir, bueno, esa pareja que estaba discutiendo el aborto en Colinas se separó en un canario. lo que sí tiene mucho más humor la del canario que la otra. La otra Sí. es una lágrima. La, la, la- Bueno, la del canario, bueno, tiene esa cosa humorística, dice, ah, qué buen marido que son los norteamericanos, sí, nos estamos separando. exacto.
Porque aparte la mujer le halaga muchísimo al marido, y dice, no, ustedes están Sí, no hay bárbaros, ¿no? como los norteamericanos para marido, bla, 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 bla. ¿Por qué un suizo? Bueno, lo que les propongo, porque esto que le pasó a Laura, o sea, por supuesto nos puede pasar a todos, digamos que es que el campo semántico está tan cerrado que tiende a la supresión. Entonces, cuando lean El río de los dos corazones, donde Piglia detecta una segunda historia que está siendo narrada, si no, o sea, pueden hacer trampa e ir a leer a Piglia y estaría bien, digamos, o sea, no es una trampa, es una forma de leerlo, digamos, pero otra forma que les propongo es que no lean a Piglia hasta la semana que viene y veamos cuál es el detalle, si es que hay un detalle y cuál es que nos insinúa la segunda historia. Porque en esto de, o sea, de restringirse y concentrar las cosas hasta puntos medio indecibles que tenía Hemingway, en ese cuento, que es el cuento preferido de Piglia, bueno, casi les diría una cuestión de fe. O sea, la lectura que hace Piglia de ese cuento, después no, pero bueno, vamos a charlar de esto la semana que viene, sobre todo, digamos, pero busquemos el detalle que nos abre la segunda historia. O sea, la historia de superficie es un tipo que se va a pescar. Punto. O sea, no hay mucha historia. Se supone que Piglia encontró un elemento doble que nos da otra historia. Y juguemos a ver ¿Pero vos le si. vas a mandar también lo que dice Piglia? O sea, O... les puedo mandar cuando quieran. O sea, lo que dice Piglia, aparte no sé dónde está. Creo que está en la tesis en formas breves, digamos, en tesis sobre el cuento y no tesis sobre el cuento. Pero, Mm, o sea, después, o sea, cuando termine el taller puedo mandarles las tesis, por supuesto, están buenísimas, son divertidas. Pero la idea sería ver si podemos capturar Claro, la claro. segunda historia. Igual, por ejemplo, si acá hay lectores de Hemingway en general, Sí. mm. es muy probable que puedan capturar eso, pero no por lo que hay en el cuento, sino porque ya conocen el personaje. Que esa es otra trampa que tiene Hemingway, digamos. Que es cuando uno conoce a Nick Adams, ya sabe quién es, más o menos sabe su biografía, digamos. Bueno, sabe qué experiencias pasó porque las leyó en otro cuento. De hecho, Ah, los dos mm, cuentos de la semana que viene son cuentos de Nick Adams, uno de su infancia, otro de su adultez. Entonces ahí se va construyendo otro tipo de lectura, digamos, que ya no es la lectura, eh, no me acuerdo, creo que Iñaki Echeverría hablaba de una literatura fractal en Bolaño, digamos, que es un cuento completa el sentido de una novela y una novela abre el sentido para un cuento. Entonces uno cuando lee toda la obra de Bolaño tiene la sensación de que casi que se está desplegando, digamos, ¿no? Bueno, eso en Hemingway pasa mucho, también en Faulkner, digamos, que es que muchas veces el sentido de una historia termina completado en otro libro. mm, Bien, bueno, me divierte Hemingway, me divirtió la conversación, espero la hayan pasado bien. Les mando mañana registro y materiales para la semana que viene y nos vemos el martes ok, a las 7. ok. Gracias. Chau, chau, Chao. nos ¿No? vemos. Chao.